Y al volver estará Franco Romero, asambleísta de PSC por El Oro. El proyecto de ley de ordenamiento territorial quita a los municipios una de sus competencias históricas y exclusivas. Lo vamos a revisar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. No hay delito, absolutamente ninguno, que no pueda ser tolerado cuando nuestro lado lo comete. Lo dijo George Orwell, escritor y periodista inglés. Franco Romero, asambleísta del Oro por el Partido Social Cristiano, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días. Buenos días. La Asamblea discutió en primer debate ya el proyecto de ley de ordenamiento territorial, el uso y gestión de suelo. En su intervención en el Pleno usted dijo y pidió que no voten a favor de este proyecto de ley, les pidió a los concejales, a los alcaldes que se levanten, dijo, en caso de aprobación de este proyecto. ¿Por qué cree que es tan grave que sea aprobado tal como se lo está contemplando? Efectivamente, yo pedí que se archive este proyecto porque atenta con la autonomía municipal. Es un proyecto de ley centralista, concentrador del poder, burocrático, invasivo. Mire usted cómo afecta incluso al artículo 264 de la Constitución Política del Estado. En sus numerales 1 y 2 dice: los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas. 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial. 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. Entonces, eso dice la Constitución. Ahora, ¿en qué invasivo. disposiciones, con qué cambios en el proyecto de ley se afecta, según usted, esta autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados? Se está creando un consejo que es presidido por la ministra de Vivienda, integrado por el director de SEMPLADES, que es el organismo de planificación del gobierno, y por un representante de los municipios del Ecuador. Por otro lado, se está creando también una superintendencia para controlar el trabajo que realizan los 221 municipios del país. Es claramente violatoria de la autonomía municipal. Yo he propuesto, inclusive en mi intervención en primer debate, y vengo haciéndolo a través de los medios de comunicación, que esto se puede corregir, el problema de los permisos, de las autorizaciones para construir en zonas vulnerables, simplemente haciendo una pequeña reforma al COTAD, que es la ley que regenta tanto a municipios como a gobiernos provinciales, manifestando que en el sentido de que el funcionario que aprobara, autorizara la construcción en una zona vulnerable sea destituido del cargo. Yo creo que con eso se solucionaría el problema y se evitaría el crecimiento burocrático del país. Claro, para que se pueda controlar ese uno de los problemas. Ahora, lo que se está planteando entonces es, por un lado, la creación de una superintendencia de ordenamiento territorial, que será el organismo de vigilancia y control de los procesos del ordenamiento territorial de todos los niveles de gobierno. Y por otro lado, un consejo técnico de uso y gestión de suelo, que será encargado, en cambio, de emitir regulaciones nacionales sobre el uso de la gestión del suelo, también estándares urbanísticos, mecanismos para la captura de plusvalía, la normativa para la aplicación en distintos niveles de gobierno. Entonces, los GATS pasarían ya a estar regulados y controlados por una superintendencia y por un consejo. ¿A usted le preocupa la integración de esos consejos de superintendencia o también las facultades que tiene? Más me preocupan las facultades, porque estos entes burocráticos se caracterizan por administrar los obstáculos. Entonces, usted imagínese un proyecto que se va a ejecutar en la frontera sur, en la ciudad de Macará. Las personas interesadas en desarrollar este proyecto tendrán que venir a Quito a hacer las gestiones para que se apruebe ese proyecto y la ejecución del mismo. Entonces, esto viola expresamente las atribuciones de los gobiernos locales. Nosotros que hemos luchado siempre por la descentralización del Estado ecuatoriano en el aspecto económico, administrativo, financiero,
tenemos que oponernos a esta clase de proyectos porque mañana tranquilamente el gobierno, en ese afán concentrador que tiene, va a eliminar a través de una enmienda constitucional las elecciones para elegir alcaldes y concejales en el país, como sucedía hasta hace 30 años en el vecino país del norte, en Colombia, en donde el presidente o el jefe supremo de turno era el encargado de designar a los alcaldes y concejales del país, o como ha sucedido aquí también en gobiernos dictatoriales. Ahora, lo que se está planteando aquí en cuanto al uso, a la regulación del suelo, en efecto, usted hacía referencia al artículo 264 de la Constitución, que habla sobre las competencias exclusivas para los gobiernos que tienen además los gobiernos municipales sobre la regulación del uso y la ocupación del suelo urbano y rural. Pero el artículo 260 también de la Constitución dice que el ejercicio de las competencias exclusivas no excluye un ejercicio concurrente de la gestión, de la prestación de servicios públicos, de actividades también de colaboración y complementarias entre los distintos niveles de gobierno. Es decir, que se puede trabajar en conjunto, gobierno central, gobierno municipal. Por ejemplo, en temas como el del control del uso y la ocupación del suelo, ¿ha habido esa complementariedad o cómo se lo ha manejado? A ver, dos cosas. En primer lugar, la Constitución de Montecristi se escribió precisamente para llevar a cabo este tipo de acciones a través de la aprobación de leyes, ¿verdad? Primero eso. Después, yo creo que solamente con una capacitación adecuada a los funcionarios de los diferentes municipios del país, a los alcaldes también, ¿por qué no? Un taller, qué sé yo, es suficientemente lo que se necesita para resolver este tipo de problemas. Lo que yo estoy defendiendo es la autonomía y la cercanía de las autoridades municipales con la ciudadanía. Nadie está más cerca del ciudadano que el alcalde y sus concejales. Los asambleístas del país, en cambio, han sostenido que es necesaria una mejor planificación del uso del suelo, que hay un balance entre la ciudad y el campo, precautelar la soberanía alimentaria, la conservación, la protección del ambiente. No se logra dar ese impulso con este proyecto. ¿Cómo se debe entonces trabajar, sí, en esos temas, más allá de esa coordinación en talleres, como usted propone, pero evitar especulación, concentración, trabajar en aprovechamiento de tierras, etcétera? Yo pienso que en los últimos años, desde hace 20 años, que las transferencias económicas a los gobiernos locales y provinciales son automáticas y que naturalmente en la Constitución de Montecristi se ratificó e inclusive se incrementó el porcentaje del presupuesto general del Estado que se les transfiere, ha mejorado notablemente la mayoría de ciudades del país. Habrá sus excepciones, pero yo creo que los funcionarios locales tienen toda la capacidad, todos los conocimientos como para resolver esos problemas. Y podemos citar ejemplos cuyos alcaldes son de diferentes ideologías y líneas políticas. El caso de Loja, que tenía un progreso acelerado en los últimos 20 años. Guayaquil es un ejemplo, tanto en la alcaldía de León Febres Cordero como la actual de Jaime Nebot. Y así por el estilo, es decir, el caso de Quito y otras ciudades del país que se han desarrollado notablemente, Machala mismo, mi ciudad. Usted ha sido asambleísta constituyente, lo recordaba ahora, y en la Constitución del 2008 le dieron estas competencias exclusivas del suelo, me refiero a los municipios, partiendo de un principio de subsidiariedad, es decir, que cuando el gobierno decide no intervenir en las competencias, que pueden ser cumplidas por niveles de gobierno que están más cercanos a la población, que están en el territorio. Pero en este caso, ahora los asambleístas del oficialismo creen que es necesario que ya se establezcan parámetros generales, dicen ellos, para que todos los municipios cumplan, porque no lo están cumpliendo, y que es necesario vigilar los procesos y además regularlos. Entonces, si no es a través de esta superintendencia y esta comisión que se ha creado para regular y para vigilar, ¿cómo se puede trabajar en ello? Para eso está el COTAD. Esa es la ley que regenta
tanto a municipios, a gobiernos locales como a gobiernos provinciales. Si hay que hacerle una reforma al COTAD, vamos por esa reforma, no hay ningún inconveniente. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que se creen nuevos organismos burocráticos, que se aumente el gasto público en desmedro de las inversiones en los mismos cantones de los que estamos hablando y en general en todo el país. Algunas de las observaciones de Franco Romero, asambleísta por el Partido Social Cristiano, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias también. Buenos días. 7:30.